darles la bienvenida a esta casa, al Museo del Patrimonio Municipal, agradecerles su presencia porque llevamos una temporada en que los actos se multiplican. El ponente de esta tarde y yo teníamos que estar al mismo tiempo en otro lugar, pero la verdad es que no conseguimos hacer lo que hace el alcalde, que es estar en varios sitios a la vez. Nosotros somos más limitados, pero procuramos cumplir con nuestros compromisos más prioritarios. Bien, seguimos hoy este ciclo de conferencias sobre las pasas de Málaga, arte e historia, que venimos desarrollando en paralelo a la exposición Las pasas de Málaga y las artes decorativas. Ese ciclo de conferencias está concebido como algo muy plural, para dar una perspectiva del fenómeno de las pasas desde el punto de vista económico, histórico, artístico, del diseño y también de su realidad actual, de su realidad socioeconómica, de su realidad humana actual. Y para tratar de esa realidad humana actual, pues yo doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté entre nosotros a José Manuel Moreno Ferreiro, que algunos de ustedes lo conocen. Él es muchas cosas, pero fundamentalmente es el secretario general del Consejo Regulador, y a ver si lo digo bien, José Manuel, porque esto es para nota, de las denominaciones de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Todavía aquella memoria magnífica que tenía de estudiantes, pues todavía medio funciona. Además, y por eso nosotros hemos tenido un contacto, bueno, esporádico, pero muy cordial a lo largo del año, es director del Museo del Vino, que es un sitio encantador y muy recoleto en un lugar tan malagueño como la Plaza de las Bienmas, que la gente joven no sabe dónde está, pero que es uno de los sitios históricos de Málaga, al lado del calle Carretería, de lo que era la periferia de la muralla, muy cerca de la casa donde nació el Cánovas del Castillo, muy cerca de la ribera del Guadalmedina. En cualquier caso, creo que la ubicación, pues también en su momento, querido José Manuel, fue un acierto. Él es ingeniero técnico agrónomo, es enólogo, lo cual, teniendo en cuenta la dedicación profesional que tiene, pues parece que es normal. Es uno de los miembros de la Fundación para la Caridad Alimentaria de Andalucía, presidente de la Asociación de la Dieta Mediterránea, y yo creo que además en el trato que hemos tenido últimamente al hilo del montaje, del desarrollo del montaje del proyecto de la exposición que tienen ustedes en nuestra sala de exposiciones temporales, pues yo he comprobado que es una persona comprometida con su trabajo y apasionada también del mismo. Una cosa es el compromiso, es cumplir con, y otra cosa es pues intentar hacerlo de la mejor manera posible y siempre llegar un poco más allá. Y creo que José Manuel es de estas personas, de las personas que hacen mucho bien por el sector en el que trabaja, mucho bien por la ciudad de Málaga y a mí la provincia, que me parece que es un elemento consolidado y que todos tenemos en nuestra imaginación, España dividida en provincias, pero me gusta ir más atrás, me gusta ir a la denominación de la Edad Moderna y de la época medieval y por las tierras de Málaga. Málaga y sus tierras, en la cual se incluye la Axarquía. Y yo creo que los dos tenemos la satisfacción de que esta iniciativa de esta casa pues ha ido generando una serie, como dicen hoy en día la gente que sabe, una serie de sinergias, una serie de nuevas iniciativas que pues están, como se suele decir, agitando, en el mejor sentido de la palabra, el sector de la pasa, que tiene ahora mismo un desafío importante, que él ha colaborado extraordinariamente en plantearlo y en llevarlo a término, que es la declaración como patrimonio agrícola, eso no se me lo sé del todo, pero patrimonio agrícola singular por parte de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación. Siempre pensamos que la FAO se dedica fundamentalmente a asesorar a los países del tercer mundo
a evitar las hambrunas, digamos, a que pongan en marcha nuevos cultivos, a ayudar, digamos, a aquellos países que tienen dificultades alimentarias. Pero la FAO tiene un concepto mundial de la agricultura y de la alimentación y, por lo tanto, pues también está en este ámbito en el cual, pues, ese proyecto, pues yo personalmente, que lo conocía a través de la prensa, pero también de alguna manera pues me he unido a él y sobre todo al entusiasmo de que tengamos el reconocimiento de algo que durante siglos fue seña de identidad de esta ciudad y de su tierra. Él nos va a hablar precisamente ahora de ese presente y ese futuro del sector pasero malagueño, que fundamentalmente se concentra en la Axarquía. Yo siempre, uno se acerca a los temas, no sé si se sigue haciendo algo de pasas en la costa occidental, en Sabinillas, en aquella zona, por lo menos tradicionalmente sí se cultivaba algo de uva moscatel, pero desde luego el gran tesoro está en los pueblos de la Axarquía, con Vélez, su capital. José Manuel, yo te agradezco que estés aquí. Los dos teníamos también que estar en otro sitio, pero yo creo que, aunque estamos pocos, como decía un catedrático que me daba mi inglés, yo siempre fui un desastre para los idiomas y sigo siéndolo, somos pocos, pero somos convencidos. Entonces, creo que vamos a disfrutar mucho esta tarde y yo personalmente voy a aprender mucho, creo que de la persona que en estos momentos tiene un lugar privilegiado y un conocimiento, creo que exhaustivo, de un sector que forma parte, yo creo que, de nuestra auténtica genética como malagueños. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Elías. Gracias a todos. Creo que estamos en familia. Por lo tanto, va a ser muy fácil mi intervención. A muchos de vosotros los conozco. Y decir en primer lugar que la región pasera de la costa occidental se llama Manilva. Es el territorio donde bueno, pero es lo mismo, prácticamente está al lado, ¿no? Ahí sí se sigue produciendo uva moscatel, pero para pasar relativamente muy poquita ya. Bueno, a la petición de Elías sobre hablar del día de hoy de las pasas, me ha permitido, en primer lugar, interesarme mucho por las pasas. Porque tengo que decir una cosa, que mi trabajo, el trabajo en el que yo estoy, fundamentalmente está abducido por el vino. Realmente es el gran protagonista de nuestra organización. Por una sencilla razón, porque hay 45 empresas que están detrás y es un producto que tiene un alto vínculo con el Consejo Regulador desde el año 1933, perdón, como muchos de los que estáis aquí sabemos, ¿no? Por lo tanto, esto me ha permitido llegar a saber tanto como Javier Aranda, que está aquí con nosotros, que es el principal sabedor de temas de pasas, pero la verdad que me ha enseñado muchas cosas y él es digamos, casi el que me ha inducido, no casi, a que ponga este título, que es Pasas de Málaga, tradición con futuro. Pero yo, cuando la estaba poniendo una interrogación al final. ¿Pasas de Málaga, tradición con futuro? Esta era mi pregunta. Entonces, toda mi reflexión me he imbuido durante este tiempo en el que, desde que Elías me propuso dar esta charla, me he imbuido en toda la temática de la pasa, que la conozco, podríamos decir, casi superficialmente. Fijaros, lo digo con humildad, ¿no? Porque verdaderamente es súper compleja. De repente te das cuenta de que es un mundo tremendamente complejo y tremendamente interesante. Por lo tanto, al final nos atrevemos a decir las pasas de Málaga, tradición con futuro, y quitamos la interrogación de por medio, porque creo que nos generaría muchas dudas respecto a los trabajos que estamos realizando hoy para el futuro. Para hablar del futuro tengo que hablar del pasado. Aquí asistí en la última sesión a una reunión, a una conferencia, estoy asistiendo a reuniones permanentemente, a una conferencia que dio el profesor Carmelo Pellejero,
muy interesante, La filoxera en Málaga. Es un libro de cabecera para el sector de la pasa, pero también para el sector del vino. Por lo tanto, por eso lo tenía yo en la cabecera de mi biblioteca, porque es un libro de cabecera. Bueno, él decía de antemano que la filoxera fue el elemento, el detonante definitivo de una crisis previa que ya existía anteriormente. Y así es. Yo quiero analizar esa parte que no se ha visto en estas conferencias que se han dado durante estos días. Quiero analizar esa parte desde una perspectiva de la reflexión de lo que hacen otros o de lo que han hecho otros, y que es necesario que nosotros, que hubiera sido necesario que nos hubiéramos activado en otro momento, ¿no? Pero que, bueno, todavía no es tarde porque todavía existimos, ¿no? Para ello me tengo que ir a California. En el año 1850 es un año interesante para Málaga porque fue muy complejo en el sentido de que en ese año entraron dos enfermedades en Málaga relacionadas con la viña. Una el oidio y otra el mildiu. Una de ellas se quedó ya para siempre, que es el oidio. El otro de vez en cuando aparece como consecuencia del clima, ¿no? De cómo evoluciona el clima y las temperaturas. Esas dos enfermedades vinieron de América. Y en ese mismo año también vino de América un personaje que se llama Agostón Arotni. Este señor es un señor húngaro, emigrante a Estados Unidos, de una reputación relativa. Yo hay sitios en donde he leído que era un personaje muy raro, era un farsante, y en otros sitios he escuchado que es el padre, he leído que es el padre de la agricultura, de la viticultura californiana. Así, los grandes autores, como entre ellos Morilla Kriz, que es, digamos, de quien he podido captar todas estas ideas y todo el desarrollo de esta conexión California-productos del Mediterráneo, dicen que es el padre de la agricultura californiana, de la viticultura californiana. ¿Qué hizo este señor? Pues este señor vino a Málaga y vino a Málaga de viaje, pero de viaje como han venido los japoneses en los años 60, en los años 80, ¿no? Para copiar lo que había en los otros sitios. Pero en vez de copiar, lo que hacía este señor era llevarse material vegetal. Lo que hizo fue llevarse sarmientos, material vegetal desde Málaga, se lo llevó a California para implantarlo en el llamado Valle de San Joaquín, que tiene un clima muy parecido al de Málaga, pero como vamos a ver ahora, de entrada es un valle. También hay que tener en cuenta que Málaga tiene valles, y en el año 1850 también había viticultura de valle, no solamente de montaña. Y, claro, Málaga además era un emporio vitícola y vinícola, y pasero, las dos cosas. Ya dijo Carmelo Pellejero que había 112.000 hectáreas de viñedo. 112.000 hectáreas de viñedo, teniendo en cuenta que en Andalucía hoy hay 30.000, de las cuales en Málaga son 3.000, o sea, entre 3.000 y 4.000 hectáreas. En aquella época había 112.000 hectáreas de viñedo. Claro, lo que hizo fue coger el producto más emblemático pensando, en este caso, en la pasa. En la pasa y también en el vino, la moscatel. Moscatel y la Pedro Jiménez, también se llevó la Pedro Jiménez para San Joaquín. De hecho, todavía tenemos el rescoldo del California Málaga Wine, que ya no se hace ni con ninguno de estos dos productos, pero es un producto que se elabora en Estados Unidos, que lleva el nombre de Málaga y que hay un conflicto instalado clarísimamente entre la Unión Europea y Estados Unidos en relación a este asunto y otros denominaciones de origen europeas, Oporto, Champán, Jerez, etc. De España, Jerez y Málaga. Este señor se llevó también de Europa la sultana y la curran de Zante, que esto está en Grecia. La intención principal era competir con Málaga. Esta era su intención principal. Bueno, tengo que decir que yo soy muy poco elocuente con
con los PowerPoint, lamento no ser mucho más... Bueno, pero esto es... Quiero decir que no soy muy bueno haciendo PowerPoint, es lo que quería decir. Esto es el famoso Valle de California de San Joaquín, que es la zona más oscura, y ahí en Fresno, Madera, toda esa zona de por ahí, Merced, próximo, por lo tanto, está entre San Francisco y Los Ángeles, ¿no? Bien. ¿Qué representaba? ¿Qué pasaba en Estados Unidos? En Estados Unidos, pues que era un gran consumidor de pasas. Representaba el 11% del consumo mundial. O sea, el 11% de las pasas se consumían en Estados Unidos. Por lo tanto, era un importador neto. No producían absolutamente nada, cero. Pero con la llegada del señor Agostón, de don Agostón, empezaron a mover la actividad pasera en Estados Unidos. La consecuencia es que California empezó a ser un centro de producción pasera muy importante que en un momento determinado decidió producir pasas incluso para ponerlas en los mercados. Ahora veremos en qué mercados. Vámonos ahora, bueno, ¿cómo era el mercado de las pasas en aquella época? Pues había pasas en Grecia, había pasas en Turquía, en Esmirna y en España. En España, en Denia y en Málaga principalmente. Las de Málaga eran las pasas de lujo. Las demás eran pasas corrientes. Las de Málaga eran las grandes pasas. Bueno, eso no creo que nadie de los que estemos aquí lo dudamos. Son las grandes pasas. Eran las grandes pasas y siguen siéndolo. Y claro, la pasa se consumía en aquella época como un producto alimentario, energético, para la fibra. No tenía otra, excepto las de Málaga, que se consumían de una forma como un bombón, para lujo, de postre. Aquí tenemos cómo hoy en día se pasifica en Zante, en Grecia, las currants se pasifican así. El sistema es muy parecido al nuestro, pero si nos damos cuenta hay alguna diferencia, ¿verdad? Un terreno llano, aquí nadie se preocupa de cómo colocar la uva y, bueno, pues producciones evidentemente que deben de ser espectaculares. Porque allí, en el caso de la producción para pasa, no hay limitación. Tú puedes producir 10.000, 20.000, 40.000 kilos, lo que te dé de sí. Lo importante es producir mucha pasa, cosa que no pasa aquí. Esto es una foto que he cogido de internet de unos faeneros de Esmirna, que parece ser que están cribando, como decimos aquí en Málaga, es decir, clasificando la pasa. Así se pasifica en Denia, es decir, el modelo similar al del Zante. Esos eran los grandes núcleos, y aparte Málaga. Vámonos ahora a Francia. ¿Por qué metemos California y Francia? Porque Francia también fue un elemento importante en la coyuntura que concurrió en el proceso de deterioro de la economía malagueña en relación a las pasas. En 1868, es decir, 18 años después de que hubiese venido aquí Agostón, a Rosny, entra la filoxera en Francia. Sabemos que la filoxera es un insecto que vive en América del Norte, que está situado, vive en la planta de la vid, pero que la planta de vid americana es resistente a la filoxera. La planta, sabemos que en el siglo XIX hay un prurito científico muy grande y de transferencia de material vegetal de unos sitios para otros, y entonces como consecuencia de eso se trae una planta infectada desde Estados Unidos a Francia, y en Francia rápidamente se produce una infección generalizada de su viñedo. La consecuencia, pues que se quedan sin vino. El principal productor de vinos del mundo, se queda sin vino. Hay que tomar decisiones.
Primera decisión, unos emigran, se vienen al norte de España. Sabemos algunos que Rioja empieza a nacer como consecuencia de esto, como entidad, como territorio de una gran trascendencia en el mundo del vino. Pero también se toma otra decisión, que es hacer vinos de pasas, con pasas, con unos sistemas que es la técnica Odiver, en la cual se utiliza la pasa para empezar las fermentaciones y para ayudar a la producción de vino. Esta producción de vino a partir de pasas genera, lógicamente, una demanda de pasas griegas y de pasas turcas, no de pasas malagueñas, porque estas pasas no eran para esto. Las pasas de Málaga eran unas pasas de alta calidad, por lo tanto no podían estar en este mercado. Tomo literalmente las palabras de Morilla Criz, que dice: la elaboración de vinos a partir de la pasa en Francia para contrarrestar la filoxera dio lugar a un extraordinario crecimiento de la producción pasera currants en Grecia y en Turquía. Se cortaron olivos. Se llegaron a cortar olivos centenarios, casi seguro, para producir pasas. Esta era la coyuntura que había en estos dos países y que condicionaban enormemente el mercado de la pasa. Desde 1860, 8 años antes de que entrara la filoxera en Francia, ya había excedentes de pasas en Málaga. No exportables, tener en cuenta que las pasas tienen muchas categorías y en función de esa categoría así se exportaban o no se exportaban. Pero es que en 1878, 10 años después de la entrada de la filoxera en Francia, entra en Málaga la filoxera precisamente en España a través de Málaga. Como todos sabemos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, a través de o en una finca que está situada en Moclinejo, que se llama Lagar de la Indiana, en el arroyo Granadillo, o Granadilla, que también se llama. Pues la filoxera, sabemos todos que genera una gran crisis, que fue explicada perfectamente por el profesor Carmelo Pellejero, y a partir de ahí se empezaron a sustituir en los mercados, claro, lógicamente baja la producción pasera y empieza a ser sustituida la pasa de Málaga por la pasa de Denia. Y como también conocemos, se produjo la gran dicotomía entre el cultivo de valle y riego contra el cultivo de montaña y secano. Esto dio lugar a lo que se llamó la Marcha de los Montes y la ruina, pero no solamente en Málaga ni en España, en todos los lugares de Europa donde había viñedo de montaña y viñedo de valle. Esta coyuntura evidentemente trajo grandes dificultades en el sector agrario malagueño, evidentemente. Y fijaros cómo estaba el mercado ya de la pasa a principios del siglo XX. Grecia representaba el 40% de la producción pasera, Turquía el 24% y España el 5%, a repartir entre Denia y Málaga. Hemos de tener en cuenta que las variedades eran distintas, los métodos de secado diferentes también, en cuanto al tratamiento de la uva. Había uvas que también, se legiaban, se les echaba lejía para que fuese más fácil el secado. Y ya en 1917, el mayor productor de pasas del mundo era California. Era California. Desde el año 1873 al 1917 había pasado algo en California. No solamente que un señor que se llamaba Agostón Arozzi hubiera venido a Málaga y se hubiera llevado unas parritas para allá, unos material vegetal, sino había pasado algo que no era simplemente agrario, había pasado algo de otra naturaleza. Para Málaga, el mercado de Estados Unidos era el más importante de todos los mercados. Allí es donde vendíamos
la gran mayoría de las pasas que salían de Málaga, que ahí abajo hay una relación que se hablan de 28 millones de kilos de uva en los momentos más importantes, de pasas, en los momentos más importantes, 28 millones de kilos. Vamos a traducirlo eso a kilos de uva fresca. 3 veces, hay que multiplicar eso por 3. 28, casi 30 millones, 90 millones de kilos de uva fresca. 90 millones de kilos de uva fresca. O sea, una cosa tremenda, ¿no?, para Málaga. Eso es solo en pasas. El vino, como sabemos, siempre tuvo más dificultades de conocer las estadísticas por la sencilla razón de que Málaga era un puerto de comercio y no solamente se vendía vino de Málaga, sino vinos que venían a Málaga a ser vendidos a través de su puerto. La consecuencia es que no sabemos exactamente cuánto se producía de vino. Pero la pasa sí era de Málaga, y la pasa eran 90 millones de kilos en los momentos más importantes. Eso traducido a hectáreas, suponiendo que cada hectárea produjera 3.000 kilos, pues estamos hablando de 30.000 hectáreas o 40, ¿no? 30.000 o 40.000 hectáreas que se podían estar dedicadas exclusivamente a la producción de pasas. Por lo tanto, la pérdida del mercado o que Estados Unidos se convirtiera en el principal productor de pasas, algo supondría para Málaga, algo supuso. ¿Por qué es lo que pasó en Estados Unidos, qué pasó en California, para que se convirtiera en el primer productor de pasas del mundo? Primero, ellos querían competir contra Málaga. Eso estaba claro porque era la que tenía, digamos, abducidos a sus clientes, a sus consumidores. Los productos Málaga era lo más genuino, lo más importante. Entonces, ellos, queriendo ir contra Málaga, sin embargo, se dieron cuenta que no podían contra ese producto. En primer lugar, tenían un margen de beneficio mucho mayor que los paseros de Málaga, a pesar de que vendían más barato. Esto podía pasar también en Esmirna o también podía pasar en Zante. Fijaros, empiezan a producir tanto que empiezan a pensar incluso en el mercado francés, pero deciden no entrar en el mercado francés para vinos, para hacer vino con pasas. Deciden no entrar porque ven que Grecia ya había hecho ya una presión enorme y ya la propia Grecia empezaba a salir del mercado francés para intentar venderlo en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué deciden? Dicen, bueno, pero vamos a ver, si nosotros somos los principales consumidores, si nosotros somos los grandes consumidores, ¿a quién vamos a venderle? Vamos a vendernos a nosotros mismos. Pero vamos a cambiar nuestra estrategia. Vamos a no vender calidad. Vamos a vender por precio. Vamos a posicionarnos en otro segmento. Esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros respecto a cómo estamos vendiendo ahora mismo nuestras pasas. Tenemos que vender por calidad, perdón, no por calidad, sino por precio. Y además tenemos que pensar en fórmulas que hagan todavía más barato nuestro producto y fórmulas que hagan que nuestro producto se quede paso antes que cualquier otro y que pueda entrar en los mercados de una forma activa, circulante. Por lo tanto, dicen, bueno, pues vamos a ver hornos secadores. Aquí también en la Sarquía tenemos hornos secadores, No teníamos. Pues el modelo de producción no está permitido, por lo menos para la elaboración de vinos de pasas con denominación de origen. Pero cada casa tenía también su hornito, cada Lagarte tenía su hornito por un momento determinado a hacer algunas pasas corrientes muy vulgares que no estaban en los mercados internacionales, o eso suponemos, porque después uno de los principales factores distorsionantes de nuestra gran calidad fue la falta de calidad. Hubo, por lo tanto, una estrategia general. La estrategia general es, vamos a pensar en nuestro mercado. Ese es nuestro objetivo. Y vamos a hacerlo práctico, vamos a hacerlo de una forma práctica. Pues, ¿cuál fue la estrategia empresarial? Porque ahí se metieron las empresas. Ahí no fue el Estado que dijo, bueno, vamos a ver, hijos míos, hay que hacer esto así, asado. No, allí se metió todo el mundo y se hizo de una forma determinada. Se crearon cooperativas. 100 años antes que aquí. 100 años.
100 años antes que aquí. Se crearon cooperativas, la California States Racing Growers Association y la California Racing Growers Association y la California Racing Growers Company. Estas tres cooperativas, con el objetivo de que se mantuvieran los precios en orden. Claro, esto generaba un problema importante, sobre todo para los comerciantes. Entonces los comerciantes dijeron, oye, un momentito, nosotros también tenemos nuestra parte de negocio, ¿no? Queremos nuestro negocio. Las cooperativas son de productores. Pero llegaron a dar otro paso más importante todavía. Es que el conflicto se resolvió entre ellos, creando un acuerdo, que esto fue del año 1912, pero un acuerdo entre partes. Dijeron, bueno, vamos a pensar, no podemos estar peleándonos, los comerciantes y los productores. Vamos a trabajar juntos en la elaboración de una estrategia colectiva para que nuestro producto esté posicionado en el mundo entero. Y entonces crearon la California Associated Racing Companies, que se llamó The Sun-Made Racing Growers Company en 1923, más adelante, ¿no? ¿Cuál fue su objetivo? Dijeron, vamos a crear y a buscar, primero a buscar y a crear, si es necesario, nuevos mercados. Por lo tanto, ya juntos vamos a pensar en una estrategia productiva. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a crear una variedad que luche contra las que hay en el mercado, que hay muchas variedades, pero principalmente la sultana, la sultanina y la moscatel y la de Corinto, esas 4 variedades, vamos a luchar contra ellas, primero, y en segundo lugar, vamos a hacer un programa de marketing potentísimo. Por lo tanto, vamos a intentar crear una variedad nueva y vamos a intentar, tenemos técnica para ello, y vamos a intentar hacer un plan de marketing que nos posicione en el mundo. Primero, las nuevas variedades. Lo primero que intentaron hacer fue quitarle la pepita a la... Qué desgracia, ¿eh? Eso para nosotros parece que hablamos de la pepita y ya parece que estamos ahí. Nosotros ahora intentamos decir que la pepita es buena, claro, pero claro, es que la pepita es un elemento distorsionante dentro del producto que a mí, por ejemplo, me encanta comérmela, pero hay otros que están ahí intentando quitar la pepita, el palillo, no sé qué, no sé cuántos, conteniendo como contiene gran cantidad de aceites esenciales, ¿no? Porque a los americanos les gusta tomárselas, como dicen ellos, loose, suelta. Hicieron una nueva Muscat, bueno, inventaron máquinas que todavía, yo creo que Javier, cuando estuviste en California, creo que todavía las usaban, ¿no? O eran unas máquinas para intentar quitar la pepita. Apretaban y salía la pepita. Salía la pepita. Pero eso no terminó de convencerles. No terminó de convencerles. Y entonces empezaron ahora con la sultana, la sultanina, intentando hacer otras variedades, ¿no? Intentaron modificaciones, hasta que llegaron a la creación de la Thompson Seedless, que es una uva sin pepita, que es una derivada de la sultana, ¿no? Y con ella ya tenían el producto, ya lo tenían. Bueno, ya tenemos el producto. Ya tenemos el producto. Tuvo además una extraordinaria importancia para los soldados durante la Primera Guerra Mundial, porque era energética. Y al mismo tiempo, bueno, pues fijaros, aquí digo que ya en el primer tercio del siglo XX representaba el 75% de toda la producción californiana. O sea, era ya. Y además era la principal productora mundial, pues era la principal variedad que existe en el mundo en pacificación. Hay que tener en cuenta que durante todo este periodo, además, se produjo un cambio de tendencia que también se comentó el otro día, porque, claro, la revolución industrial trajo una consecuencia muy importante para los productos secos, para los pasos, los higos pasos y las uvas pasas, y todos aquellos productos que se pacificaban, que fue la posibilidad de que en barco se pudiesen trasladar los productos en fresco, con sistemas de refrigeración. La consecuencia fue
que empezó la gente a decir, oye, pues mira, no solamente me tengo que tomar la uva pasificada, sino también me la puedo tomar en fresco. Entonces empezaron a llevar uvas frescas a Estados Unidos, además, a otros países. Y en Estados Unidos las uvas frescas eran de Almería. Eran uvas frescas de Almería y se les llamaban Málagas. Las uvas se llamaban Málaga a las frescas de Almería, que no sé si serían las Oanes, pero probablemente serían las Oanes, que es la variedad genuina de almeriense de uva fresca. Aquí tenemos a la famosa Thompson. No es muy bonita, pero ahí la tienes. Es la reina. Variedades, ya está. Ahora vamos a pensar en el marketing. Ahí son unos monstruos. Ahí son el número 1. Por supuesto, el objetivo era desbancar a las variedades españolas y entrar en los mercados. ¿Qué hicieron? Pues mire usted, aquí no hay ni Thompson, ni Moscatel, ni nada. Thompson y Thompson. Esta es nuestra variedad. No vamos a empezar a decir, pues yo tengo una Thompson, pero también una sultanina y no sé qué, no sé cuántos. Thompson y Thompson, estandarizada, con una tipología, con un gramaje, un volumen, estandarizar el producto. Lo que es estandarizarlo. No permitían variantes sobre la materia. Fijaros lo que hicieron. Esto es para leerlo porque es muy interesante. Contrataron agentes para crear demanda. Estamos hablando de finales del 19, ¿eh? Iban casa por casa. Se crearon organizaciones de productores y envasadores para fomentar el consumo. Vamos a reunirnos y vamos a fomentar el consumo. Nosotros donde vayamos, aquí hay que poner la pasa de por medio. Se creó un Racing Day, el Día de la Pasa. Bueno, esto lo tenemos en el Borges, el Día de la Pasa, pero claro, otra cosa, otro concepto. Esto era el Racing Day, el 30 de abril, para que se conociera el alimento. No para dar pasas gratis, no me estoy hablando del Borges ahora, ¿eh? No para dar pasas gratis, para que se conozca el alimento, con todas las ventajas y desventajas que esto supone. En los trenes se ofrecían menús con pasas. Estamos hablando ahora nosotros de las pasas y de que hay que hacer menús y la gastronomía. Se creó un Racing Club, o Club, como llaman ellos, ¿no? Y una Racing Reading. Esto es alucinante, ¿no? Eliminaron el producto de pasa como concepto de lujo. Ya, esto hay que entenderlo como un producto de consumo. Entraron en mercados como la panadería, la repostería, la industria pastelera, el caramelo. Se llegó a un acuerdo con corporaciones de panaderos para la fabricación de pan de pasas, pastel de pasas, bombones de pasas. El otro día compré yo una cosa estupenda hecha por una empresa de Vélez, creo que se llama Ramos, me parece la empresa. Un pastel, ellos le llaman turrón, pero en realidad es un bombón. Tiene un praliné, está buenísimo. Es una cosa muy bien hecha. Y también lo hacen con un vino que es Zumbral. También hacen con el vino. Fijaros, pastel de pasas, bombones de pasas o crema de pasas. Su lema era, come más pasas, haz más pasas con pan, más pan con pasas y cocina con pasas. El consumo se dobló en Estados Unidos en un plazo de tiempo muy corto. Aquí tenemos ejemplos. Bueno, estos son cosas de hoy, ¿no? Pero bueno, ellos lo hacen todavía. Fijaros, se inventaron esto, que eran, ¿cómo se llaman? Unos muñequitos de estos, ¿cómo se llaman? Unos mascotas, ¿no? Una especie de mascotas que son pasas. Ellos de ahí parece que están cantando. Esto debe ser de los años 30 o 40, yo no sé de qué años sea esto. Pero quiero recordar, Javier, que me has comentado de que esto todavía lo tenían usando en Estados Unidos en el tiempo que hicisteis la visita allí, cuando el Consejo Regulador se constituyó, de las pasas. Merchandising, camisetas.
Bueno, este es el señor, el señor este, que la verdad es que es un poquito, pero bueno, ahí lo tienes. Otra cosa, de San Miguel, o sea, las chicas que me dice la quintesencia de la chica californiana, ¿no? Con un estilo de vida, un estilo de vida natural, ¿no? Y entonces ponen, fijaros, esto es de los años de 1915. De 1915. Hay que aprender de esto, ¿no? Otra cosa que también estamos haciendo ahora como una cosa extraordinaria, pero esto es también de la misma época. 15 centavos costaba aquello. Chocolate con leche, o sea, pasas cubiertas con chocolate y con leche. Lo hacían también. Y machacaron, machacaron y machacaron. Bueno, esto ya lo conocemos más, que son también, pero esto es un ejemplo actual de algo que se hizo en el pasado, que fueron los famosos cereales con las pasas y frutos secos, ¿no? O estos son galletas con pasas. Son ejemplos de lo que hicieron en aquella época. Yo he cogido cosas actuales, algunas de ellas, otras no. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las claves del éxito de California? Estoy hablando de Málaga, ¿eh? No nos olvidemos que estoy hablando de Málaga. No estoy hablando de California. Pues fue la innovación en los cultivos y en la producción. Claro, partían de una ventaja. El tamaño medio de explotación era de 10 a 15 hectáreas. Aquí sabemos que el tamaño medio de explotación es de 1 hectárea. Pero en aquella época no era de 1 hectárea. Porque en aquella época también había, en los valles, había superficies mucho más grandes. La forma de secado también la cambiaron. Dijeron, bueno, vamos a ver, no hay que transportar la uva a un pasero a secarla. Vamos a secarla en el propio, en proximidad. Y ahora veremos el sistema. Claro, tenían regadío, tenían mecanización en aquella época. Nosotros no la tenemos. Bueno, pero no pasa nada. Nosotros no la tenemos. Y claro, en aquella época una producción, y en esta época actualmente, pues estará rondando los 20.000 o más kilos por hectárea. Es un mínimo, 20.000 kilos por hectárea. Aquí nosotros tenemos 3.000. 3.000 kilos por hectárea. Es decir, de 1 hectárea nosotros aquí sacamos 1.000 kilos de pasas. Y de 20.000 kilos por hectárea sacamos allí 7.000 kilos de pasas. O sea que la diferencia es importante. Las técnicas de secado incluyeron el horno. Pero, atención, también para reflexionar, siempre asistidos por colegios de agricultura, es decir, por las escuelas de agricultura de la época, que investigaban y transferían información científica, no se la guardaban en el cajón, ni lo publicaban en una revista científica que nadie lee, sino hace lo que hacían la Mayora, lo que hace la Mayora, por ejemplo, lo hacían ya en aquella época, y además daban asistencia a los productores. Inventaron un sistema de secado, que es lo que acabo de explicar ahora mismo, que es al lado de la cepa, que ahora lo veremos, y crearon un sistema complementario en las denominadas sweet boxes, que eran cajitas dulces para transportar la pasa al envasado. Después, más tarde, como se instalaron secadores artificiales, pero siempre cuidaron que no fuese toda la producción o todo el proceso de secado fuese en secador artificial, sino que dejaban el sun-made raisins, porque eso era un valor natural que le aportaba al producto en el marketing. Por lo tanto, las claves del éxito fueron la innovación, el marketing, la propaganda y la promoción. Aquí tenéis el sistema. Es muy sencillo, pero claro, hay que poder hacerlo, ¿no? Y estos son separatas, digamos, de ese mismo, que estos se recogen y después se llevan al envasado. Pero fijaros que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. La crisis, por lo tanto, en Málaga se debió, voy de abajo hacia arriba, a que había ya excedentes desde 1860, a que las técnicas de producción eran muy complejas, como siguen siéndolo actualmente, a que el precio estaba por encima de lo normal, porque era un producto de lujo, a que la filoxera entró,
y que como consecuencia de eso, pues tanto en España, en Francia, etcétera, se saturó el mercado, se sustituyeron Málaga por otras pasas, entraron las frutas frescas, se produjo como consecuencia de todo eso una cosa gravísima que deterioró sustancialmente el mercado de las pasas de Málaga, que fue el fraude al consumidor. Para que los chatos llevaran 2 kilos, pues se ponían 1,800 o 1,700 según la dignidad del comercio de pasas, y el resto pues iban productos más naturales también, pero algunos de ellos minerales. Entonces, claro, todo esto le daba peso a la cosa, pero claro, cuando llegaban a los lugares de origen, pues aquello era un descrédito para los productores y para los que hacían las cosas bien. Pero el gran problema de la crisis malagueña fue la entrada de California en el mercado. Esa fue la gran crisis. ¿Qué pasó en el año 2000, en el siglo XX? Pues lo mismo que pasó con el vino. Todo Dios a defenderse de las agresiones externas. En el prólogo, maravilloso prólogo que has escrito sobre la exposición, bueno, en el prólogo no, en el estudio que haces tan extraordinario, pues describes todos estos puntos maravillosamente. Hablas de la Junta Provincial de Defensa contra la Falsificación y Adulteración de la Pasa Moscatel, que se crea en el año 1913. Esto es entre productores y la Administración. Rápidamente los comerciantes se ponen los pelos de punta y las manos de uñas y dicen, un momentito, vamos a crear una asociación gremial de exportadores de pasa de Málaga, porque esto nos están diciendo que estamos falsificando y estamos adulterando el producto. El Comité de la Pasa, periodo de intervencionismo, o sea, todo dedicado a la protección, nada dedicado a la creación, a la estimulación, nada dedicado a eso. Después se crea, felizmente, una asociación cooperativa que fue en el año 1980 Ucopasa. Después se crea otro elemento ya no solo de protección, sino que aspira a comunicar algo diferente del producto, que es el origen y la singularidad del producto, que es la denominación de origen Pasas de Málaga, que se creó en el año 1996. Se creó un consejo regulador del que Javier Aranda fue su secretario general durante un periodo de tiempo. Y después se fusionaron los consejos reguladores de la pasa y del vino y pasó a ser el consejo regulador de la denominación de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, como has dicho, extraordinariamente. Y en el año 2014 se protege la marca en el ámbito europeo. Entonces se le pone esa P, denominación de origen protegida. Por lo tanto, es una marca protegida con todas las de la ley. ¿Qué es lo que tiene nuestro producto que no tienen otros? ¿Por qué tenemos que estar defendiendo esto? Ya no defendiendo, sino llevándolo a otro plano, a un plano diferente a la defensa. El siglo XXI tiene que ser otro plano para nuestras pasas. Pues las características. Una Moscatel de Alejandría, ¿voy bien de tiempo? Bueno, no tan bien, ¿eh? ¿Sí? Moscatel de Alejandría, un medio natural con un suelo y un clima, unas condiciones de elaboración determinadas, unas características físico-químicas que se controlan en la denominación de origen, grado de humedad, contenido en azúcares, acidez determinada, sólidos solubles en agua y unas cualidades organolépticas que aparecen ahí. Y algunas de ellas las voy a leer para que veáis verdaderamente lo que estamos vendiendo. No estamos poniendo en la mesa un producto de tercera división, seco, lignificado, no. Es una pasa grande, de color negro violáceo, de forma redondeada. El fruto puede presentar pedúnculo, debe de presentar pedúnculo y consistencia de piel media. Sabor a moscatel, reforzado con intenso aroma retronasal, donde destacan los terpenoles, las hierbas aromáticas, la rosa, el geranio y los cítricos son los aromas fundamentales que se obtienen a la cata de la pasa. El equilibrio es ácido-dulce, tiene que haber un equilibrio entre la acidez y la dulzura, o el dulzor, perdón. El tacto tiene que ser elástico y flexible, como la yema del dedo.
En boca tiene que ser carnoso y jugoso, sensaciones táctiles que se deben de poner al seco e inelástico propio de los frutos secos. Es decir, que debe de ser un producto jugoso en la boca, al final. Eso es lo que estamos vendiendo. Eso es nuestra pasa de Málaga. Las zonas de producción, como muy bien antes se ha referenciado, son la Axarquía y la costa occidental. Pero, digamos, el núcleo principal es la agricultura de montaña, en pendiente, que se puede contemplar en la Axarquía. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro territorio asárquico asociado a la viña, con nuestros lienzos de pasas, de viñas, pero acompañados de otros cultivos. No tienen por qué ser cultivos, no tiene por qué ser un monocultivo. Lo importante es que el cultivo se mantenga y el paisaje tenga una estructura determinada. Aquí tenemos un paisaje, otra vez, en el que aparecen en este caso olivos y viña. Vamos a ver, comparemos esto con lo que acabamos de ver en California. Si es que esto no hay por dónde cogerlo. ¿Qué suelo tiene esto? ¿Qué viñedo es este? Esto es único en el mundo. Aquí tenemos los paseros, una clásica vendimia, a mano, por supuesto, con animales, bestias, como se dice en el argot del campo, mulos, para transportar desde el viñedo al pasero. Aquí lo tenemos, una foto muy bonita, por cierto, con unas labores que se realizan muy especiales para retención del terreno, etcétera. Más paseros. Un pasero. Esto es de un trabajo que hizo el Consejo Regulador, de un estudio que se hizo, no dedicado a la pasa, sí dedicado a la elaboración de vinos tiernos, ¿no? Es un vino con una gran concentración en azúcares que se pasifica durante muchos días, se deja solear la uva durante mucho tiempo, y entonces se hizo de diversas modalidades, se pusieron unos lienzos, como podéis comprobar. Aquí la recepción, esto todo muy ordenado porque tiene una connotación, fue un experimento del Consejo. Aquí lo tenéis en el momento de este señor poniendo delicadamente la pasa. Esto se puso con unos cañas, en vez de directamente en el suelo se puso con cañas, para ver también, ahí lo tenéis, cómo se va poniendo. Claro, es que esto no tiene comparación con lo que se hace en California, ni con lo que se hace en Esmirna, ni lo que se hace en Zante, ¿no? Es que no tiene comparación. Aquí tenéis cómo se hace, la faena complejísima, de cómo se tienen que colocar las uvas. Aquí tenéis el proceso más o menos, ya todas las uvas colocadas, tendidas, que se dice, no se dice colocadas, se dice tendidas, con aquella bugambilia tan bonita ahí en el fondo, que también le da un carácter maravillosamente hermosa a esta imagen. Aquí tenemos lo mismo, cómo va evolucionando la uva, cómo se va pacificando, más pacificada y pacificada, hasta llegar aquí, que es la pacificación. Aquí tenemos una foto en la que se ve muy bien los diferentes estadios por los que pasa la uva, desde la uva fresca hasta convertirse en pasa. Otro ejemplo, muy bonito también, esta foto es más floja, pero fijaros, a los paseros se le llaman también toldos, porque tienen un toldo, esos triangulitos, tienen el objetivo de, allí al fondo tienen un lienzo que, para evitar que la humedad o la lluvia o incluso el sol deteriore a la pasa, se extiende como una tienda de campaña, con la finalidad de proteger a la uva. Bueno, pues ahí veis muy bien que los postecitos intermedios que hay, no sé cómo se llama ahora mismo, bueno, pues, ¿alguien lo sabe? No. ¿Cómo? Sí, los palitos que hay por medio con el transversal, que es que ahora mismo no me acuerdo, la cumbrera, esa cumbrera,
pues es de caña. De caña que se coge en los cañaverales. Ahora ya se hacen de aluminio, elementos de este tipo, ¿no? Pero de toda la vida se han hecho de caña. Ahí tenéis otra foto preciosísima, en este caso ya con aguacates alrededor y una piscina, lo cual también dice mucho de cómo, hacia dónde van las cosas, ¿no? Bueno, entramos en los elementos. Estas fotografías las he puesto para que veamos la diferencia que hay con respecto a los de Esmirna, los de Grecia o los de California. Bueno, pues estos son los últimos años de la historia. Desde el año 1998, que se producían 1 millón de kilos de uvas, es decir, 3 millones aproximadamente de uva fresca, llegamos a los, porque no sé si, sí se ve, llegamos a los 200.000 que se produjeron hace 2 años. O sea, esta campaña no, la anterior. Estamos hablando que hemos perdido el 80% de la producción. Punto rojo, ahí a partir del punto azul. A partir de ahí, clac, se enciende la luz roja. Este es el devenir de nuestra producción en los últimos 10 años. Lo que acabamos de ver es en 20 años, ahora en los 10 años. En los 10 años hay un declive importantísimo como consecuencia también de la desaparición de determinadas subvenciones, ayudas que se daban al sector pasero, que hay que tenerlo en consideración, ¿eh? Es que se le ha quitado todo. No se le ha dado nada, se le ha quitado todo. Y estamos viendo cómo se está dando dinero para arrancar viñas y no somos capaces de dar dinero para que, digo, en este caso es la Unión Europea, lógicamente con una política determinada, para este asunto. Bueno, hay un cierto repunte hacia arriba, pero claro, ya estamos hablando de repuntes de 40.000 kilos y nos ponemos todos muy contentos. Decimos, ¡ay, qué bien, hemos hecho 40.000 kilos más! Este año, hombre, 20.000 kilos más. Maravilloso, ¿no? Pero ahí se está perdiendo el fuelle de la producción pasera claramente. Estas son las hectáreas en el registro, sin embargo, mantenemos un nivel de hectáreas importante, desde 1.847 hasta 1.350. Es decir, bueno, hemos perdido 500 hectáreas, pero relativamente no son tantas, ¿eh? Relativamente no son tantas como la producción de pasa. Hay mantenimiento, un cierto equilibrio, pero hacia abajo. Esta es la producción de uva fresca. Para la producción de pasas hemos bajado claramente. Y esta es la producción de pasas. Como podéis ver, la tendencia es a la baja. Este es el precio de la pasa. Sin embargo, el precio de la pasa va subiendo. En los últimos años se ha estancado, pero estamos en 5,8 aproximadamente. Yo he hecho una... Por favor, este que viene ahora, no me hagáis mucho caso, porque esto no forma parte, pero es una reflexión más que otra cosa, ¿no? Fijaros, la uva para vino, uva moscatel para vino está aproximadamente en 0,7 euros el kilo. Pero, claro, lógicamente, ¿cómo es posible esto? Vamos a ver, es que tiene que haber una razón para que esto se mantenga. Pues no tiene sentido ninguno. La uva para vino está a 0,7, aproximadamente, 0,6, 0,7, 0,8, depende del bodeguero y del agricultor y del tipo de uva. La uva para pasa, la de menor calidad, a 1,50, calidad media a 2,53 y la máxima calidad a 4 euros el kilo. Pero ya ha hecho todo el proceso. Tened en cuenta que ese proceso de pasificación no lo hace un industrial, lo hace el propio agricultor. El agricultor es el que vende la pasa, no lo hace un industrial. La comercializadora lo vende a 5 o 6, la que envasa, empaqueta, etcétera, etcétera, y el consumidor pues la compra a 7, a 8, a 9, a 10, a 12, depende del lugar donde lo compre. Si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, vamos a ver, ¿cuánto gana un señor que produce pasas en una hectárea? Si produces 3.000 kilos y 4 euros, suponiendo que toda la producción sea maravillosa, puede llegar a tener 4.000 euros por hectárea. Eso es una cosa muy, digamos, el top. El top. 4.000 euros por hectárea. Si la uva fuese para vinificación,
se quita del medio toda la tarea que supone la pacificación, que no es poca, por cierto, y gana 2.100 euros por hectárea. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que haga todavía pasas? Bueno, pues muy fácil. Primero, porque tengo aquí un mes de trabajo, o 2 meses, lo que tú entiendas, y aquí, aquí quiero decir, en el vino tengo un mes o 1 mes y medio, y en la pasa tengo de mes y medio para arriba, 3, 4, 3 meses, 2 meses, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, tengo mi tiempo ocupado y mi negocio, y le doy, aunque el trabajo mío no lo cotizo, pero para mi casa entra un dinero determinado, ¿no? Entonces esto se valora en esas economías no quiero decir, no son de subsistencia, pero sí esas economías complementarias que tiene el sector. Causas, desde mi punto de vista, ¿cuáles son las causas del mantenimiento de la explotación pasera? 1. Apoyo a la economía doméstica. Se obtiene un mayor recurso, esto que acabo de decir. Es decir, aunque queramos que no es lo mismo que entren en la casa 2.000 a 4.000 euros. Eso lo tengo muy claro. Aunque tenga que trabajar, pero es que tengo algo en mí que me hace ir a trabajar. Que esto pasa en el sector de la viña, ahí en la Sarquía, y esa es la clave. Después, el sector bodeguero tampoco, esto es la reflexión que me hacía Javier esta mañana, el sector bodeguero tampoco puede absorberlo todo. Es decir, no podríamos absorber toda la producción de la pasa. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave es que yo tengo un sentimiento. Yo tengo un sentimiento. El sentimiento es que yo soy pasero. Y es que yo quiero mantener ese patrimonio. Cuando uno va, estos días hemos estado con un proyecto que ahora lo vamos a explicar brevemente porque ya no tengo tiempo, el SIPAN. Cuando uno llega allí se da cuenta de que la gente piensa en clave pasera. Y es como si mi padre me diese en herencia un piso, un apartamento, y yo puedo hacer con el apartamento, el apartamento lo puedo dejar abandonado, lo puedo alquilar o lo puedo vivir. Y esto es lo que hace la gente de la pasa. Viven el patrimonio y consideran que eso es patrimonio. Y entonces lo que hacen es cuidar el patrimonio. ¿Y lo cuidan cómo? Haciendo lo que saben hacer, lo que le enseñaron sus padres, que es hacer la pasa de una forma determinada. Tenemos muchas debilidades que están aquí, minifundismo, esto es para mucho más tiempo, pero ya quiero terminar ya, minifundismo, producciones bajas y de dificultad de cultivo, tenemos unos precios, bueno, aquí quizás en la siguiente, aquí, minifundismo, producciones bajas de dificultad de cultivo, una estructura empresarial del sector muy, muy paupérrima. Esta es la realidad. Hay unas industrias paseras que son circunstanciales, a excepción de una gran empresa que es Copasa, el resto son circunstanciales. Existen movimientos por parte de estas empresas para reconducir el sector, pero son muy poquitas las que tienen esa sensibilidad de ser comerciantes de las pasas. Competencia de las apirenas como empresa, como producto no de lujo, que además están manejadas por las grandes empresas. Los precios, que son, desde mi punto de vista, bajos, son bajos. Ya es que no son altos, es que son bajos. Si es un producto de lujo, ¿cómo vamos a poner un producto de lujo? Vamos a vender 2 kilos de producto de lujo. Es que esto no hay cabeza que pueda entenderlo. Un producto de lujo no puede venderse a 2 kilos, de 2 kilos en 2 kilos. La imagen, una imagen un poco trasnochada, bastante trasnochada desde mi punto de vista. Estoy hablando de nuestras propias, lo digo descarnadamente, porque son nuestras empresas, pero es que es así, tenemos que renovar ese espíritu de aquellas imágenes tan maravillosas, adecuadas a la época en la que se vivía. Pues hoy tenemos que renovarnos. Tenemos que ser el ejemplo del lujo, entendido, ya no digo del lujo porque esa palabra no está muy bien vista, pero de la alta gama. Hay un desconocimiento enorme del producto y un desconocimiento de cómo se produce el producto. Y esto hay que cambiarlo. Oportunidades.
Turismo. El turismo es una oportunidad maravillosa porque es ver lo que se hace allí es único en el mundo. La consideración de patrimonio por parte de los propios individuos, la DOP, la denominación de origen, como garante de una calidad determinada. Producto de alta calidad o alta gama, como queremos decirle, es que lo es, no podemos estar en otro espacio. Por lo tanto, tenemos que diferenciarnos, no podemos hacer como hicieron los californianos, es decir, menos precio y más cantidad. Aquí tenemos que hacer al revés, porque además la cantidad no la vamos a tener. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es precio. Por lo tanto, hay que diferenciarse. Hay que mantener la conexión con la gastronomía, con la innovación y la investigación, fundamental. Hemos hablado de que si los toldos, en vez de tener que ir corriendo con la caracola, avisándonos de que llueve, ahora ya hay los móviles. Pues vamos a hacerlo de otra manera. Y que los sistemas sean automáticos para recoger y abrir y cerrar los toldos. Eso son cosas que han salido en el paisaje. Hay que mantener el paisaje. Y el SIPAN, que es el sistema ingenioso, se ha hecho una candidatura para que la zona sea considerada como un sistema, el sistema que existe allí, el sistema y los subsistemas que existen, sean considerados como un sistema ingenioso para la agricultura del patrimonio agrícola mundial, que es un listado como el de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, pues es un listado que tiene la FAO, como ha comentado antes Elías, ¿no? Y que recientemente, hace 2 días, estuvo aquí, bueno, hace 2 días ya no, un poquito más, el viernes pasado, estuvo aquí el Comité Científico para evaluar el territorio. Por lo tanto, hay que establecer, estos son opiniones mías, por supuesto, quiero que se entienda así, no quiero decir que hay que hacerlo, quiero decir que hay que debatir esto es lo que quiero decir, hay que debatir las estrategias territoriales. ¿Ayudas medioambientales? Existen, pero a lo mejor hay que adecuarlas más a nuestra realidad. La DOP, la tenemos ahí. El SIPAN, ojalá lo tengamos. CERVIN, nosotros somos agricultura de montaña. Hagamos los vínculos con otros territorios que tienen las mismas características y posicionémonos en el mundo. Políticas y ayudas de conservación del paisaje. El otro día que estuvo aquí el señor Agnolotti de la FAO decía, ¿tenéis ayudas para la conservación del paisaje? ¿Eso qué es? Pues en Italia lo tenemos. Italia es que siempre va por delante. Políticas que faciliten la actividad comercial de los pequeños productores. No podemos estar pensando que un pequeño productor tiene que ser igual que una multinacional, como se está haciendo permanentemente con las políticas agrícolas que se realizan y empresariales que se realizan por las administraciones centrales, Y bueno, la creación de rutas del vino y de la pasa para la creación a su vez de productos dentro de la ruta, de productos turísticos, como por ejemplo el que está haciendo Sebastián, que es una cosa muy bonita en la zona de la Sarquía, en la que está trabajando para hacer rutas, como es al fresco o algo así, ¿no? Al aire. Moscatel a la fresca, que es una cosa pues muy bonita, en la que la gente que va pues disfruta, lo ven aquello de una manera totalmente de forma directa, ¿no? Ahora, las empresas también se tienen que mojar. Esto no es solamente una cuestión de las administraciones públicas o los organismos que estamos implicados en esto. Las empresas se tienen que mojar, tienen que potenciar la comunicación desde sus propios ámbitos de información sobre el sistema. Entiendo el sistema, el conjunto de todas las actividades que se realizan y de la conservación de ese patrimonio de una forma determinada. Tienen que trabajar en la investigación de forma complementaria con la universidad, por ejemplo. Y la innovación es un elemento, es una exigencia que tiene que tener la propia empresa. Tiene que considerar la empresa la pasa como un producto de alta gama, con DOP. Tiene que mejorar los formatos y la imagen. Lo que decía, es que no es normal que tengamos pasas tan maravillosas en un estuche de 2 kilos. Es que hoy en día, ¿quién se come 2 kilos de pasas? Es que es muy difícil, ¿eh? Tienen que ser familias numerosas que no existen. Y tenemos que pensar que tenemos que cambiar los formatos probablemente.
Nuevas aplicaciones para categorías inferiores. Pues venga, vamos a trabajar las categorías inferiores, las que no son de OP, vamos a trabajarlas de otra manera, con bombones, con no sé qué, con no sé cuántos, de todas estas cosas que hemos hablado. Y, por supuesto, la relación con la gastronomía. Bueno, yo hasta aquí he llegado, porque además es que ya son las 9 menos 20 y creo que, bueno, espero que por lo menos yo lo único... Me ha gustado trabajar en esto porque he reflexionado sobre esto. Y lo que he hecho delante de vosotros es reflexionar, y espero que mi reflexión no haya sido un monólogo aburrido, sino que por lo menos haya servido para que entre todos, pues en el futuro, como veo aquí caras que son importantes a la hora de hablar de estos temas, podamos construir un sector pasero sólido que mire hacia el futuro con líneas estratégicas que no sean invenciones coyunturales, sino que respondan a una visión colectiva de hacia dónde queremos ir. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos sido unos privilegiados por esa charla, porque a mí siempre se me enseñó que una cosa es aportar datos, y aquí ha habido datos, y otra cosa es reflexionar y sacar nuevo conocimiento y nuevas ideas sobre esos datos. Y creo que José Manuel ha apuntado unas líneas de actuación, aparte de ilustrarnos perfectamente de ese espíritu empresarial despiadado de los Estados Unidos. Claro, así se hace una gran potencia, para lo bueno y para lo malo. Yo le felicito, sinceramente, nos felicitamos todos, y ahora, de una manera muy, digamos, breve, pues yo quiero que ustedes intervengan, que hagan alguna reflexión, que hagan alguna pregunta, porque de todas las conferencias que hemos programado, evidentemente esta es la más apasionante, porque las otras pueden ser maravillosas, pero aquí evidentemente está la vida económica, la vida social, está el producto, y hemos visto un retrato de algo vivo, y eso es importante. Entonces, en principio ustedes tienen la palabra. A mí se me ocurren personalmente muchas cosas, pero yo quiero quedarme en una segunda línea de momento. Así que, ¿alguien quiere preguntar o reflexionar algo sobre precisamente lo que él ha expuesto, creo que magistralmente? Yo tengo una duda en cuanto a uno de los puntos que ha tocado de fomentar el turismo de la zona en conjunto. Estamos hablando de una zona, la Axarquía, pero también has comentado que hay un día de la pasa que es en el bosque. Bueno. Dentro de todo ese conjunto de poblaciones que pueden estar salpicadas con viñedos que son para la pasa los productores, ¿no hay más pueblos? Sí, claro. De hecho, hay... ¿Te refieres con la...? Perdón, termina, por favor. ¿Y hacen su día de la pasa también o solamente se ha centrado eso en una sola población? Pues yo sinceramente creo que es el único sitio... Es que vamos a ver, esto del Día de la Pasa son cosas que... Día de la Pasa, el del Día del Ajo Blanco, son cosas que verdaderamente se han... A ver si como lo digo... Se han inventado, valga la expresión, disculparme que sea tan... Se han inventado con el objetivo de hacer visible a los pueblos. Entonces cada uno se ha tenido que especializar en algo, porque si no nos pisábamos unos a otros. Moclinejo tiene su día de los viñeros, el otro tiene su día del ajo blanco. Entonces, cada pueblo ha querido tener su protagonismo. Pero esto estamos hablando casi desde un punto de vista institucional. Los propios ayuntamientos han dicho, oye, vamos a hacer algo, porque esto se nos está yendo de las manos. Claro, el Día de la Pasa que se inventaron estos señores del Racing Day, evidentemente nace de otro ámbito. No nace, y entonces da igual de qué pueblo seas. Si es que da igual de qué pueblo seas. Lo importante es que la pasa tiene que ser consumida. Y esa es la diferencia que hay entre el Día de la Pasa y el Día de la Pasa. Que son diferentes. Y el día de
Sí, sí, claro, pero es un día. Pero es que el concepto es que el día de la pasa es la punta del iceberg de algo mucho más grande que hay detrás. Ese concepto y dar pie a que se conozca más y se pueda fomentar más el turismo, tanto Pero, propio nuestro como la gente tanto visitante que tenemos. Si el día de la pasa fuese en 6, 7 poblaciones, no sé cuántas que puedan abarcar el tema. Sí, pero ahí hay una cosa muy importante, porque, claro, ya no es cuestión del día de la pasa. Yo creo que la asarquía, la pasa es uno de los elementos sustanciales y distinguibles de cualquier persona que venga a visitar esa zona de la asarquía, de los pueblos que has comentado, pues ya después ha quedado muy diluida en otros territorios, ¿eh? Entonces, ahí yo creo que el concepto SIPAN, el concepto Sistema Ingenioso para la Agricultura Mundial, es mucho más amplio que la pasa. De hecho, le estaba comentando antes a Elías, probablemente hasta nos hayamos equivocado a la hora de hacer la petición para el listado de la agricultura mundial al considerar al SIPAN como SIPAN de las pasas, porque a ellos les da igual el producto, la clave, incluso al turismo, les da igual el producto. Al turismo casi les da igual, porque el turismo cuando se va no va a estar comiendo después, vamos comiendo pasas como si fuera... No, el turismo lo que quiere ver es el conjunto. Quiere ver cómo un hombre aparece con aquel lienzo de viñedos allí y de repente aparecen 2 mulos. Eso es lo que quiere ver. Y quiere ver cómo un hombre desapareja, se dice desapareja, ¿no? El mulo, ¿no? O quiere ver cómo se tiende la pasa. O quiere ver cómo se hace el ajo blanco. Eso es lo que quieren ver. Eso es lo que, bueno, Sebastián, que lo puedes saber perfectamente. O cómo se tocan los verdiales. O cómo se bailan. O cómo, eso es lo que quieren ver. Digamos que el turismo trasciende del propio producto. No es el producto en sí. Una cosa es el turismo y otra cosa es el producto. El producto hay que comercializarlo y ponerlo en los mercados. No, el producto no lo vamos a vender solo con turismo. Hay que posicionarlo en un segmento de población interesada en un producto de calidad determinado, de alto nivel. Por lo tanto, el turismo va a fomentar la economía, pero probablemente la producción pasará de una forma relativa. Sobre esa, yo creo que el turismo es un elemento que va a ser sustancial en el futuro. Además, otra cosa muy importante y en relación al turismo, claro, nosotros desde el Consejo Regulador estamos creando la ruta de los vinos de Málaga, la Serranía de Ronda, la vamos a ampliar a toda, hay una ruta certificada por ACEBIN que lo vamos a ampliar a todo el territorio, incluido la Asarquía, porque de la pasa, no de la pasa, perdón, porque eso fue en Francia, como expliqué antes, pero sí del proceso de la pasificación se obtiene también vino. A medida que la uva se va deshidratando, podemos obtener un tipo u otro tipo de vino. Bueno, pues el hecho de implementar la ruta del vino en la Asarquía también es un elemento estratégico. Eso es un elemento estratégico. Implementar la ruta, porque nos va a posicionar en los mercados internacionales y todo el mundo va a saber que hay una ruta del vino en la Asarquía. Y como consecuencia de la ruta del vino en la Asarquía, pues se conocerá, acreditada y certificada por ACEBIN, por la Asociación de Ciudades del Vino de España, entonces la pasa se verá beneficiada, porque el vino también se elabora de la propia producción de uva sobremadura. Este es el concepto. Es decir, hay cuestiones de carácter estratégico, generales, pero claro, cuando hablamos de los pueblos ya es que nos quedamos un poquito cortos, desde mi punto de vista. Los pueblos son, lo que quieren es que quieren que su comunidad funcione, esté contenta y tenga identidad. Eso es lo que quieren los pueblos. Pero los productores de uva y los comerciantes de pasas, esos quieren vender más y mejor. Y para eso hay que implementar otras cosas adicionales. Porque el que va a la pasa, al día de la pasa del Borge, o el que va al día del ajo blanco de Almachar, al día siguiente no está comiendo pasas otra vez.
Probablemente se pega hasta un atracón de pasas, no digo que no, pero después al día siguiente está en otra cosa. Entonces tenemos que buscar cosas a más largo plazo. Digamos que la reflexión tuya es perfecta en el sentido de que el turismo desde luego va a contribuir, pero no es la esencia de todo. Como forma de conocerse, igual que pasa en la Napa Valley. Claro. ¿Cuántas poblaciones hay? Pero allí hay productores de vino, ¿o no hay productores de vino en Napa Valley? ¿Y qué hacen los productores de vino? ¿Qué hizo famoso esa zona? El producto. El producto primero. El paisaje, el producto y el esfuerzo de empresarios y de la propia administración. La administración pellizcada por los empresarios, no al revés. Esto es una realidad con la que tenemos que convivir, ¿eh? Hombre, no lo estaba viendo desde el punto de vista institucional así, sino como idea en conjunto, ¿no? Tanto los productores, la población, como todo. Sí. Yo, al hilo de esta reflexión, también pienso que, al igual que en su época, pues en Estados Unidos se crearon las cooperativas y esas grandes asociaciones de productores que fueron las que dinamizaron el desarrollo del producto, sobre todo, como decía Rafael, y a partir de ahí es cuando empezó a crearse pues, esa oferta tan importante que se extendió de Estados Unidos. Lo traslado hacia nuestros días. Yo creo que muchas veces hoy estamos esperando que sean instituciones, organismos supramunicipales los que desarrollen esas estrategias. Sí. Que caiga el maná del cielo. Exactamente, que parece que son los productores los que están esperando que venga a nuestras manos el desarrollo de la estrategia que permita a nuestro producto pues crecer y extenderse, ¿no? Muchas veces parece que cuando realmente está en manos de los propios productores o de los propios gremios o sectores el moverse y el dinamizar el producto, darlo a conocer y crear un mercado, como creo que está creado, que lo has comentado, es decir, que no es el producto en sí, todo lo que rodea al producto en sí, lo que hace atractivo a ese producto. Eso es lo que tenemos que vender. Yo creo que el producto no hay que venderlo solo el producto, hay que vender el producto en unos paquetes maravillosos que encandilen, que estén en los mejores espacios del mundo, que no estén ahí arrinconados en los anaqueles de las grandes superficies, que es que estamos hablando de 200.000 kilos. Es que eso no es nada. Y entonces, al final, tenemos que conseguir que eso esté en los mejores sitios del mundo. Para eso tiene que haber un compromiso colectivo, de que esa tiene que ser la visión. Claro, los primeros que tienen que verlo son los empresarios. Por mucho que alguien lo vea y lo requete vea, o que alguien lo vea, que alguien lo haga, y todos digan, anda, pero si este está haciendo, pero si esto es muy fácil, vamos a hacerlo todos así. Entonces, eso pasa mucho en el campo, ¿eh? Oye, fulanito ha empezado a la cava, hay que empezar a cavar. Empezamos todo el mundo cavando. Oye, este ya está echando el líquido, o ¿cómo se llama? El sulfuroso, no, ¿cómo se llama, hombre? El azufre. Ya todo el mundo poniendo de amarillito las cepas, ¿no? Entonces, realmente hay un efecto de mimetismo muy importante en el sector, y también en el sector industrial, en el sector agrícola. Pero claro, el sector industrial de las pasas en Málaga tiene la particularidad de que es temporal, a excepción hecha de Ucopasa. Entonces, claro, el interlocutor único es Ucopasa y después los demás son circunstanciales, o sea, de temporada, ¿no? Aunque está cambiando, porque hay alguno que también ya está haciendo trabajos distintos con la pasa, ¿no? Entonces, eso también lo está posicionando de una forma distinta y tienen una visión diferente porque consideran el producto como un producto de primer nivel. Esos son los que tienen que ir creando el futuro del producto. Esos. Y claro, evidentemente, todo lo que ha sido la política proteccionista, que me parece muy bien, porque realmente yo es que hasta aquí en las propias estrategias digo, señores, hay que potenciar la protección de determinadas cuestiones, pero hay que armonizar la protección con la capacidad de innovación y de creación empresarial, si no hay un desequilibrio y vamos con una pata muy larga y la otra que se nos ha quedado chica. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que... Después, en la vida real es muy complicada, porque en estos que estamos hablando, estas pasas, hasta hace poco me estaba diciendo algún industrial pasero que alguien le devolvía el producto.
porque no estaba en condiciones. No en condiciones, sino porque no lo había vendido. Pero vamos, si es que esto ni está autorizado, si es una actividad ilícita por parte de las grandes superficies que te devuelvan el producto. ¿De qué me está usted hablando? O sea, somos tan débiles que hasta aceptamos cosas que no deberíamos de aceptar. Esto ya en el año veintitantos había ya bandos prohibiendo estas actividades y todavía hasta hace poco se estaban haciendo. No, es que este fulanito me lo devuelve porque no lo ha vendido. Bueno, ¿y tú qué haces con lo que? O sea, que tú no vendes en firme. No, vendemos. Si se vende, se vende, y si no, pues no. Entonces, esa debilidad, esa sensación de que no somos importantes, va mermando la capacidad empresarial, ¿no? Y el deseo de hacer cosas nuevas, de renovarse, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es un camino que hay que recorrer, fortalecer el sector, creérnoslo, y este tipo de cosas, con el SIPAN, ojalá salga. Hay que ponerle, todos tenemos que ponerle hoy una velita, hay que poner el patrono de los imposibles, que no sé cómo se llama, San Antonio, no sé qué. No, San Antonio. San Antonio será que San Antonio. Entonces, un patrono de estos para que al final consigamos que salga el SIPAN, porque el SIPAN nos va a fortalecer como personas, como colectivo humano, nos va a fortalecer. Y eso va a traer consecuencias positivas para el sector. Estoy completamente convencido. Sí. Hay una pregunta. Yo quería preguntarle, primero le felicito por la intervención, porque desde la ignorancia, pero nos interesa quizá el tema. ¿A qué atribuye esta falta de iniciativa privada en el sector? Porque por lo que estoy viendo, esta cooperativa que se creó en el 86, Copaxa, creo que aglutinó pues 700 familias o paseros, y creo que es encomiable su labor en aquel momento, pero y actualmente. No sé hasta qué punto, que concluyo, no sé hasta qué punto está enquistando un poco la situación, porque quizá a mi modo de ver sea una de las razones. Las cooperativas, yo vengo de San Sebastián, hay mucha cooperativa, hay estos sectores, por ejemplo el Chacolí, que estaban en un letargo también, donde hay denominaciones, que han litigado además en la costa, en Guetaria, Zarauz, etcétera. Pero sin embargo hay iniciativa privada. Por no hablar del vino, que en plena, ahora ya no, con la crisis, que a ver si termina la Santa, pero cuando hubo alegría, todo el mundo apostó por el vino. Sin embargo, veo que en este sector no. ¿En qué medida la propia cooperativa, desconozco si hay I+D, si se implica, porque esto es muy hermoso, por ejemplo, pero es decir, tenemos un poco la mentalidad, cuando comentaba, por ejemplo, que el PAC son 20 millones de euros que hasta el 2020 no se van a dar, parece que estamos esperando ese maná de que llegue eso. Hay una cultura de la subvención y no hay iniciativa privada, que es lo que realmente mueve, como otros sectores, como el aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces me da la impresión de que estamos en un círculo vicioso de un montón de gente que se dedica, incluso a mí me resulta duro y a la vez hermoso escuchar que el turismo venga para ver algo que hay que conservar, mostrando debilidad como si fuera un museo. Eso en La Rioja, por ejemplo, pues hay turismo rural magnífico con el vino, pero el vino de Rioja, que por cierto, me sorprende también que la denominación de origen haya tardado tanto, hasta el 2010-14, en ser inscrita, cuando La Rioja, por ejemplo, con la filoxera, a principios del siglo XX ya tenía la denominación. Es decir, ¿qué letargo ha habido aquí y en qué medida la propia personalidad jurídica, la cooperativa, que es muy hermosa, aglutinando algo que de no existir no se hubiera mantenido, está atascando también esa iniciativa privada? ¿A qué atribuye en definitiva esa falta de iniciativa privada? ¿Y por qué no se pone en valor verdaderamente el producto, que quizá sea para las razones por las que no? Bueno, ante todo, una aclaración. La denominación de origen Málaga de los vinos no es de hace 2 años, es del año 33, cuando nació también la de Rioja, del año 32, perdón, nacieron al mismo tiempo, en cuanto a los vinos. O sea, los vinos tienen aquí una trayectoria larguísima. La PASA, hay que tener en cuenta que las únicas denominaciones de origen que se crearon en España y en toda Europa nacen como consecuencia del fraude y la imitación que he comentado anteriormente, que solamente se daba en los vinos. Se imitaban los vinos de Oporto. Nosotros hemos tomado champán hasta hace 2 días, ¿no? Vamos a tomar un champán. No,
champán es un producto muy determinado. Vamos a tomarnos un coñac, es un producto muy determinado. Vamos a tomarnos un Málaga, ¿es un producto dulce o un producto muy determinado? Un producto muy determinado. Por lo tanto, las denominaciones de origen se crearon para los vinos, exclusivamente para los vinos. Hablamos de que las denominaciones de origen en España se crearon en el año 1932 con la ley del vino y se crearon 16 denominaciones de origen solo, hoy hay cerca de 90, 16 denominaciones de origen para vinos, de las cuales una era Málaga. En cuanto a los productos alimentarios, no ha habido denominaciones de origen hasta los años 80. Por lo tanto, la creación de la denominación de origen de pasas de Málaga en el año 1996, me parece que he dicho, 98, no es tan tardía. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si Málaga se creó en el año 1932, Ribera de Duero se creó en el año 1980 y tantos. O sea que no es tan tardía. Es una denominación de origen de las más antiguas de los productos alimentarios españoles. Eso es una aclaración. En segundo lugar, en cuanto a la causa por la cual, vamos a ver, las cooperativas tienen naturalezas muy distintas. No es lo mismo una cooperativa de aceites en la que la mayoría de los productores, es decir, de los socios de base de la cooperativa, son grandes productores que tienen 100 hectáreas, 200, 800, 2, 1, a un sector en el que la superficie máxima es de 1 hectárea. Eso es un factor muy importante. Y además, eso, el que tengas 1 hectárea, hace que tus hijos, tú no quieras que tus hijos estén allí trabajando y quedándose en el pueblo, tus hijos que emigren o que se vayan a estudiar. Y entonces, ¿cuál es la base social de una cooperativa? Los agricultores. ¿Quiénes son los agricultores? Por regla general, personas mayores. Entonces, la encomiable labor que hace un gerente de una cooperativa con sus viticultores, eso hay que quitarse el sombrero, porque verdaderamente es muy difícil, porque las mentalidades hay que doblarlas y hay que dejarlas, aletargarlas para conseguir cosas. La cooperativa de Ucopasa, por ejemplo, hasta hace muy poquito nada más que hacía pasas. Le costó hierro y harina para decir, vamos a hacer vino también. Ahora hacen pasas y hacen vino. Bueno, pues mira qué bien. Y probablemente pues hará más cosas, ahora me parece que hace vermús, cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, irá haciendo cosas. Desde luego la cooperativa no es el paradigma, pero es una oportunidad. El empresario individual es necesario porque activa las cosas de otra manera. Y ahí sería importante que hubiera empresarios, incluso bodegueros, por ejemplo, bodegueros que vieran en el producto, decir, bueno, pues vamos a hacerlo al revés, igual que ha hecho Copasa, o Copasa ha cogido y ha hecho pasas y ahora voy a hacer vino. Pues ahora las bodegas que hacen vino, pues también pueden, a lo mejor con sus distribuciones, pueden hacer pasas también. Y tienen ahí un producto. O sea, hay camino para construir. De hecho, en Málaga hubo importantes bodegas y hay las fotos que tenemos en la parte exterior de la exposición, que siguen además siendo punta de lanza, como correcto. Es entonces López Hermano, hoy en día Málaga Virgen, que se dedicaron a la producción y a la exportación de pasas. O sea, sería un camino que no sería ajeno a lo que ya se recorrió en un momento determinado. Yo, abundando en eso que acaba de decir, vamos, dentro de mi ignorancia que es total, pero sí que me ha venido a la mente desde el momento que habló que no se puede vender un producto de lujo como de 2 kilos y al hilo de lo que estaban poniendo de las cooperativas y demás. En el negocio del aceite creo que hubo un proceso parecido, extrapolando lo que se pueda. Pero sí que hasta que, digamos, empezó a extenderse más las cooperativas, se trabajaba muy, cada uno a su propio estilo, y había gente que producía muy buen aceite y había gente que el aceite que producía era de pésima calidad
sencillamente por desconocimiento muchas veces, porque apilaban la aceituna, fermentación, en fin, mil y una causa que con el tiempo toda esa ignorancia se ha ido puliendo, pero además, por ser muy breve, lo que se ha conseguido con nosotros es mejorar muchísimo el producto a nivel general y sobre todo ganar la batalla, por ejemplo, a unos vecinos que tenemos muy cerca que con un teléfono, los italianos, pues nos compraban y vendían para su beneficio de la cosecha. Y aquí, por fortuna, pues hemos llegado a rizar el rizo cuando gente de Málaga, por ejemplo, está vendiendo como producto cosmético el aceite de oliva en Japón. O sea, quiero decir, en esto de las dosis, claro, es cuestión de trabajarlo, creérselo y echarle mucha imaginación, ¿no? Yo entiendo, claro, aquí hablamos de cantidades, la escala es mucho más pequeña, pero digo, quizás se pueda coger un poco o algo el proceso. Sí, sí. Vamos a ver, en el aceite es que hubo un proceso también muy importante en España, que fueron los finales de los 80-90, en el que se apoyó de una forma extraordinaria la renovación de los métodos con los que se extraía el aceite, ¿no? Con sistemas de Pieralisi, otros sistemas completamente nuevos que hicieron y renovaron la tipología de esto. Lo que pasa aquí, digamos que la comparación no es... Bueno, es comparación, pero vamos a ponernos voy a hacer otra, es la misma comparación que en el caso del vino. Pero vamos a ponernos en el ejemplo del vino con el vino. Porque hay dos tipos de vino. Hay dos tipos de vino. Los vinos, y en eso sí lo vamos a entender muy bien, hay vinos a granel que la importancia es el precio, y hay otros vinos que lo importante no es el precio, es otra cosa, que vende el que hace vino. Ejemplo. ¿Va a costar lo mismo un vino que vale, o va a costar lo mismo? No. Uno piensa que un vino que vale 1 euro en el mercado es un vino que proceda de una plantación de media hectárea con un agricultor cuidando la uva. No. Todo el mundo sabemos que ese vino procede de una gran producción, probablemente de una bodega que tenga 100 millones de litros y que produce el producto barato. Sin embargo, si yo me voy con mi mujer o con mi marido o con quien sea, me voy a un restaurante y me voy a tomarme un tal y me ponen una botella que me vale 40 euros, pues digo, oye, esto es una cosa excepcional. Y yo estoy pensando, ¿de esto hacen 100 millones de botellas? No me lo creo. No me lo creo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, claro, estamos comparando un producto que se produce solo en Málaga 100 millones de litros, claro, con otro producto que producimos 200.000 litros, 200.000 kilos, pues ya me contarás. O sea, es que es un concepto que nosotros con 200.000 kilos lo tenemos que poner bien puesto, donde proceda. Claro, eso hay que estudiarlo, yo no soy el experto en la materia, pero hay que estudiarlo, ¿no? Eso hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, hay que darle una imagen, hay que darle unas pulsaciones al consumidor. El consumidor no puede pasar por delante de un estuche de pasas, las pasas del año, otra vez del año. Y allí tiene que haber canela en rama. Allí no puede haber un producto de segunda división. Tiene que ser perfecto ese producto, aunque sea poco, porque yo que a lo mejor me llevo medio kilo de pasas a mi casa y tengo que repartir al final, porque al final decimos, bueno, pues a lo mejor me llevo un cuarto de kilo y al final y nos comemos las pasas y estamos disfrutando las pasas. Hay que buscar las combinaciones, los momentos. Yo creo que esto es factible. Igual que se pueden comer bombones o se pueden comer caviar. Comemos caviar todos los días. Caviar. A lo mejor no lo comemos nunca. Comemos el lumpo ese o un maravilloso producto de la gastronomía malagueña, cualquier cosa, ¿no? No, se lo comemos de vez en cuando, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que debemos de establecer la estrategia. Claro, las comparativas son complejas, porque además en el caso concreto del aceite, pues ha habido una gran operación de dimensionamiento. Y si nosotros
dimensionáramos toda la pasa, tendríamos 300.000 kilos. Entonces, claro, ¿a dónde vamos con eso? Tenemos que o singularizar o distinguirnos y ofrecer algo muy especial. El algo muy especial incluye todo eso que estábamos hablando, de los sistemas y subsistemas que hay dentro de la producción pasera. Todo eso. Porque cuando yo voy a vender un vino, yo vendo mi vino, digo, jolín, yo no digo, este vino viene de... Cuando se vende un chacolí de Guetaria, a ver, no, es que somos... No, yo me vendo el producto en condiciones y digo, pues estas cepas, no sé cuánto, no sé qué, de una producción pequeña. No es lo mismo que alguien te diga, esto es de una producción pequeña, no, es que allí tengo yo 100.000 hectáreas, tú no te preocupes, tú... No, la producción pequeña marca una diferencia y además, si es agricultura independiente, otro ejemplo, Ribera Sacra, en Galicia, una agricultura en pendiente maravillosa, con una expectativa. Esto es espectacular. Entonces, cada vez que coges una botella de ahí, no estás viendo la botella, estás viendo las pendientes, el río, el sil, todo esto lo estás viendo. La forma de cómo recogen los viñedos romanos que hay allí, de la época no sé qué, todo eso es lo que estás viendo. Y eso es lo que cuando se pone una botella de vino en la mesa, hablamos sobre esa materia. Esto es de un vino del Loira, que cuando yo fui a los castillos, me fui a Guetaria y estuve viendo no sé qué. Pues lo mismo tiene que ser con la pasa. Esta pasa viene de Málaga. ¿No habéis visto esto? Es una cosa espectacular. Ahí, cuando fui, esto es una maravilla, no sé. Y esto es un ciclo que hace y construye imagen. Nos falta mucha imagen. Bueno, pues si ustedes no tienen nada más que decir, yo iba a apuntar solamente una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Evidentemente no se va a aumentar de una manera relevante la producción de pasas, tampoco se dan las circunstancias para hacerlo. La pasa tiene que convertirse en un artículo de lujo y yo he pensado alguna vez en voz alta de que igual que a finales de la Edad Media la pasa de Málaga se extendía por todo el Mediterráneo y el mundo árabe, insisto, el mundo árabe, no necesariamente el mundo musulmán, sino el mundo árabe de muy alto poder adquisitivo, tiene una tradición de consumo de frutos secos y de frutos desecados, pues ahí hay un nicho de mercado que a lo mejor la pasa de Málaga, hablando de su origen, hablando de su tradición, hablando de su sistema de cultivo singular y hablando de ese origen también musulmán en que se consumía la pasa, a lo mejor ese artículo hay que envolverlo bien, cobrarlo más caro, voy a decirlo, no se ha dicho aquí, pero hay que cobrarlo más caro, hay que cobrarlo mucho más caro, un paquete de 200 gramos, porque lo de 2 kilos pues no tiene sentido en el consumo doméstico en absoluto. Entonces, y eso a lo mejor sus destinatarios tienen que ser personas de muy alto poder adquisitivo y que se reencuentren con una tradición culinaria que les agrade. A lo mejor ahí hay un camino, pero desde luego está claro que hay que venderla más cara, venderla siempre con una calidad excepcional, y aquí el aceite creo que todos somos conscientes de lo que ha pasado en los últimos 20 años en España. Ahora te envasan el aceite en botellas de cuarto de litro, en botellas de medio litro, pero ¿qué es el aceite del Valle del Guadalhorce o qué es el aceite de tal y que tiene un grado de acidez y un afrutamiento determinado y tal? Oye, y lo compras y el aceite está buenísimo. Entonces, exactamente, vamos a ver, no, pero exactamente la parte de comercialización y de promoción tiene que ir para mí por ese camino. Yo es una reflexión porque uno piensa que la exposición anterior fue referida a la Málaga islámica y piensa que, lógicamente, pues aquí hay una relación importante. Además, me permite una última cosa y ya me voy a callar, de verdad, pues ya estoy hasta afónico. La pasa tiene la particularidad de que no toda la pasa es igual. Es decir, has dicho, hay que venderla como si fuera un producto de lujo. Momento, toda no. Hay la pasa que es de lujo y tiene que ser de lujo. La otra pasa pues se puede utilizar en gastronomía, en otros elementos, o sea que tenemos diferenciación, hay diferenciación que puede dar oportunidades diferentes, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista. Bueno, yo les agradezco su presencia y les invito a la conferencia
que tendremos el miércoles de la semana próxima, 29 de noviembre, en el que el profesor Alfonso Simón pues nos va a hablar de las pasas de Málaga y el nacimiento del diseño gráfico, porque evidentemente nuestros antepasados sí tuvieron claro que era un producto de lujo, que había que envasarlo con un atractivo inmenso, y abajo está la exposición, y Alfonso Simón, profesor de la Escuela de San Telmo, pues creo que puede decir mucho de lo que se hizo en su momento para presentar este producto y de lo que a lo mejor habría que hacer a partir de ahora. Pues yo quiero despedir a José Manuel con un fuerte aplauso porque ha sido extraordinario. ¿Me vas a dar tu móvil? Porque lo pierdo.